Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Y bueno, el jueves estuve hablando de un tema que es nuevo, una serie, y la idea es retomarla hoy, pero tranquilos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se habló el jueves, y tiene que ver con cumplir el destino que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Para cada uno Dios tiene ¿qué? Un destino, un propósito, y la prédica se llama Alcanzando tu Destino. Hoy vamos en la serie, en la segunda parte, pero yo les voy a hacer un resumen de lo que fue el día jueves. Entonces los del jueves me tienen un poquito de paciencia mientras nos ponemos todos en línea. Igual no está mal repetir algo. Y debemos tener claro que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros, ¿sí? Un propósito específico. Ahora, me gusta ese versículo donde dice allá en Salmos 37:4, dice, ¿sí se lo saben? Salmos 37:4. Y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero ese deleítate es ¿qué? Dice, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿sí? O sea, estar allí en su presencia, en su palabra. ¿Y qué va a pasar? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero, el primer paso es ¿qué? Deleitarnos en Él. O sea que al deleitarnos en Él, Él mismo va a colocar cosas en nuestro corazón, ¿sí? Porque hay deseos como chimbos en nosotros, cosas muy egoístas, ¿cierto? ¿Sí o no? Hay cosas como muy egoístas. Sí, no, si me gano el baloto, mejor dicho, voy a hacer esto, ¿sí? Pero Él dice, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y Él qué? Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces la primera parte es, yo necesito estar en su presencia. Él va a colocar ¿qué? Deseos en mi corazón, pero que Él va a ¿qué? Va a conceder. Pero lo primero es nosotros estar en su presencia. Y son esos sueños que Él quiere colocar en nuestras vidas. Pero del sueño a que se haga realidad, hay un proceso, ¿sí? No es como que ya tiene el sueño y ya, se va a cumplir. No, eso requiere ¿qué? Formación de carácter. Y en esto vamos a ver la vida de José. Dios le dio un sueño, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Dios le dio un sueño, pero resulta que él tenía 17 años cuando tuvo el sueño. ¿Y sabe a qué edad se cumplió eso? A los 30. Pero él tuvo que pasar por diferentes pruebas para desarrollar su carácter, ¿sí? O sea que para llegar a su destino, a lo cual Dios lo ha llamado a ser, tiene que pasar por pruebas para que sea desarrollado ¿qué? Su carácter. Y Dios mismo va a colocar esas pruebas. Ahora, Dios no tienta a nadie, ¿sí? Él no tienta con enfermedad, Él no tienta con pobreza, Él no tienta tratando de colocarle una zancadilla a usted a ver qué pasa. No, pero Él sí prueba. ¿Qué prueba? ¿Cómo es la manera que Él prueba? Él prueba su corazón respecto a la palabra de Dios. Él dice algo en la palabra. ¿Él qué espera que usted haga? Que sea obediente a la palabra, ¿sí? Esa es la prueba. La prueba de Él es cómo usted responde a la palabra de Dios. O sea, su fe a la palabra de Dios. Esa es la prueba de Dios. Más la circunstancia que sea enfermedad y toda esa vaina no viene de Dios. ¿Viene de quién? La pastora estaba diciendo, diablo viene a robar, matar y destruir. Dios no está en ese plan. Dios no puede ser tentado con mal, ni Él lo va a tentar a usted con mal, ¿sí? Entonces eso debemos tenerlo claro. Pero Él sí está viendo cuál es su respuesta ante la situación, ante la circunstancia, por medio de la palabra. Muy bien. Entonces Dios tiene ¿qué? Sueños para nosotros. Dios tiene, ¿sí o no? ¿Sí creen ustedes eso? Eso, exactamente. Desafortunadamente, la mayoría de las personas nunca ven su sueño hecho realidad, así que nunca cumplen con el destino que Dios le tiene reservado. Así que hay unas pruebas que necesitamos superar, pasar, ¿sí? Y yo les dije, José tuvo un sueño ¿a qué edad? A los 17. ¿Y a qué edad empezó a ejecutar su sueño? Su destino a los 30. Fueron 13 años, ¿cierto? Pruebas que evaluaron ¿qué? Sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, la primera prueba que hablamos el día jueves, ¿cuál fue? El orgullo. Ah, bueno, muy bien. ¿Y la segunda? Muy bien. Entonces sí se aprendieron la cosa. Yo pensé que no se le iban a aprender, pero sí se la aprendieron. Dice, entonces la primera es ¿qué? La prueba del orgullo, ¿sí? O sea, vamos a ser probados ¿en qué? Una prueba de orgullo. Él va a revisar cuál es nuestro corazón ante las circunstancias de la vida. Y ustedes, no vamos a leer todo el pasaje porque nos demoraríamos, pero les voy a hacer un resumen. En Génesis 37, del 1 al 11, habla acerca de que José era el hijo ¿qué? Era el hijo favorito, ¿cierto? ¿De quién? ¿De su padre qué? Jacob, era el favorito. Y no está bien dentro de la familia tener un hijo favorito, ¿no? No.
No está bien. ¿Por qué? Porque va a causar ¿qué? Celos, contiendas, ¿cierto? Uno debería amar ¿qué? A todos por igual. Obviamente uno sabe que muchas veces el trato con los hijos es diferente, ¿no? Dependiendo su personalidad, dependiendo los dones, hay tratos diferentes, pero el amor a todos debe ser ¿qué? Por igual, debe ser por igual. Aunque usted tenga su favorito, téngalo ya bien guardado. A todos muéstrale que ¿qué? Que los ama por igual. Sí, téngalo bien guardadito, no se ponga ya a mostrar que ese es mi favorito. Nada, eso usted lo tiene allá escondidito. Entonces, fíjese que los hermanos sí estaban molestos, porque este Jacob, ¿qué hizo? Él llegó y vistió a su hijo ¿con qué? Con una túnica de colores, ¿sí? Era su favorito. Y él, mejor dicho, todo el tiempo ese no se quitaba esa túnica, eso era para todos lados, se bañaba con la túnica, dormía con la túnica a todos lados. ¿Y cómo creen que estaban los hermanos? Pues envidiosos, ¿cierto? Estaban envidiosos porque el amor del padre era por encima de ellos hacia su hijo José. Además de eso, va y el Señor le revela ¿qué? Un sueño donde habla acerca de que él tenía que un manojo y sus hermanos también, y los manojos de los hermanos que hacían, se inclinaban ante el manojo de él. Y de él hablaba de ese sueño constantemente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con los hermanos? Se molestaba. Pero fíjese una cosa, que Dios le dio un don a José y él se enorgullecía, ¿se dice? De su don, ¿sí? Se enorgullecía de su don. Así que, si Dios ha puesto dones en usted, usted no debe enorgullecerse de su don, porque ese don está puesto ¿para qué? Para servir, para ser de bendición. Aún el sueño que Dios le dio a José no era un sueño para él que gloriarse, para él exaltarse por encima de todos. El sueño que Dios le dio a José era ¿para qué? Para bendición, para traer bendición a su vida, pero también ¿a quién? A muchas familias, aún muchas naciones. Así que si Dios va a colocar un sueño en usted, no es para que usted diga, no, es que yo voy a ser el mejor. No, no. El sueño que Dios coloca en usted es ¿para qué? Para bendición de más personas. Así que José era muy ¿qué? Fue orgulloso. Él se la pasaba hablando de sus sueños, pero también se la pasaba mostrando ¿qué? Su túnica de colores. Él se jactaba de su túnica de colores, ¿cierto? Y la segunda prueba, ¿cuál es? La prueba del pozo. Y la prueba del pozo es ¿qué? ¿Qué hicieron los hermanos? Dice que el papá parece que no vivían, o sea, ellos no se la pasaban juntos. Y estaban los hermanos trabajando con las ovejas y él estaba con su papá. Y un día el papá le dijo, vaya y busca a sus hermanos. ¿Qué pasó? Resulta que él yendo de lejos, dice que los hermanos lo vieron. Y dice, allá viene José y vamos, ¿qué hacemos con él? Matémoslo, viene el soñador. ¿Cómo lo creen que lo vieron desde lejos? Por la túnica de colores, ¿cierto? Por la túnica de colores. O sea, no se la quitaba ese señor. Y ellos planearon ¿qué? Matarlo. Al final no lo mataron por causa del hermano mayor, pero sí lo metieron ¿dónde? En el pozo. Y allá en el pozo donde él no podía nada hacer, ¿cierto? O sea, estaba en una circunstancia adversa. Y Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. O sea que nosotros nos vamos a encontrar en la vida frente a ¿qué? Circunstancias, aflicciones o circunstancias adversas. En cierta manera, el Señor, la prueba es en este sentido es que Él nos está mandando las aflicciones, no, pero Él sí está probando nuestro corazón respecto a ¿qué? A las pruebas de la vida. ¿Cuál es su actitud frente a la prueba? ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Está desanimado? Ya no quiero saber nada más de Dios, Dios no sirve para nada. Pero mire que José en medio de esa prueba, él reconoció, más adelante uno lo puede ver, y él reconoció que no era toda la culpa de sus hermanos. Seguramente cuando cayó allá en el pozo diría, todo por la culpa de mis hermanos. Pero él después repensó y dijo, tal vez yo soy culpable de esto, ¿cierto? Tal vez yo debía haberme callado el pico. Tal vez no debía haber estado mostrando tanto esta túnica. Porque los hermanos, ¿por qué lo echaron al pozo? Porque causa de que él hacía, ¿cierto? Publicaba en Facebook, en Instagram, o sea, hacía un montón de cosas mostrando que todo su don, parecía un pavo real, allá sacaba todas sus plumas, ¿cierto? ¿Y qué causaba en ellos? Celos y envidias. ¿Y era necesario que él hiciera eso? No,
no era necesario. Sin embargo, ¿qué? Lo hacía y eso causaba en sus hermanos envidia. Entonces, él se dio cuenta allá en el pozo y dijo, pues sí fueron mis hermanos, pero yo también soy parte culpable de eso. ¿Por causa de qué? De mi orgullo, de mi orgullo. Entonces, la segunda prueba es ¿qué? La del pozo, la del pozo. Ahora, el Señor no viene a traer condenación a nuestras vidas. O sea, si nos hemos equivocado, Él no viene a condenarnos, pero Él sí viene a traer ¿qué? Convicción. ¿Convicción de qué? De que nos hemos equivocado. ¿Sí? Y en ocasiones, ¿por qué no salimos de las pruebas? Porque nosotros no aceptamos nuestra responsabilidad. Nosotros le echamos culpa a nuestros papás, tal vez tuvieron errores y ellos son los culpables de nuestra situación. Le echamos culpa al alcalde, al gobernador, le echamos culpa a todos, ¿cierto? Pero no reconocemos que parte de lo que está pasando es nuestra responsabilidad. Y mientras usted no asuma la responsabilidad, pues no hay cambio. Todo es culpa de ¿quién? Del de al lado, ¿cierto? Del de al lado, de la vaca, dice. Pero el propósito del pozo es ¿qué? Mostrar que usted también es ¿qué? Que es responsable ante la situación, ¿sí? Que usted es responsable, que usted tiene que asumir ¿qué? Una responsabilidad. Sí, obviamente los hermanos no decimos que sean, mejor dicho, oro, ¿cierto? Sí, blancas palomas, pero él también tenía responsabilidad debido a ¿qué? A que no había sabido gobernar, mejor dicho, mostrar las cosas que el papá le había dado. Bueno, muy bien, ahora vamos a ver la tercera prueba y es la prueba del palacio, la prueba del palacio. Y quiero que me acompañen por favor a Génesis capítulo 39 del 1 al 3, Génesis 39. Del 1 al 3, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Entonces, ¿qué pasó con José después de que fue echado allá a la cisterna o al pozo? Dice que sus hermanos lo sacaron, pero lo vendieron con los ismaelitas, ¿cierto? Y luego los ismaelitas, ¿qué hicieron? Lo vendieron a un hombre llamado Potifar, que era un oficial del faraón. O sea que José fue comprado por los ismaelitas y luego por Potifar. Ahora, Potifar, ¿qué hizo con José? Dice que lo hizo administrador, mayordomo. Ahora, ¿por qué? Él tenía que aprender a ser un buen mayordomo, ¿sí? Y miremos en el versículo 23. Ahí mismo en Génesis 39. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, era bendecido, ¿cierto? Entonces, mire cómo aún en la cárcel, él fue hecho a cargo de la cárcel y al estar el Señor con él, ¿qué decía la palabra? Jehová lo prosperaba. O sea que hoy lo que quiero mostrar es que la prosperidad o cómo tú manejas la prosperidad es una prueba de Dios. ¿Sí? ¿Cómo tú manejas la prosperidad es qué? Una prueba de Dios. Tus finanzas es una prueba de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado como ciertas cosas que debemos tener en cuenta en las finanzas o en la prosperidad. Y Él quiere ver si usted es fiel a esas cosas. Dios quiere ver cómo tú manejas las finanzas. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando estaban allá en Jerusalén diezmando y ofrendando, dice que Jesús estaba allí al pie y Él estaba mirando qué era lo que estaban echando. O sea, Él no es ajeno a sudar. Y Él dice que Él halagó como una viuda, no por la cantidad, pero en proporción ella dio todo lo que ella tenía. Y Él alabó la actitud de esta viuda. O sea que Jesús está muy interesado y Él tiene metidas sus narices de cómo usted y yo administramos ¿qué? Las finanzas. Y si no somos buenos administradores de nuestros recursos, de lo que Dios nos ha dado, no vamos a poder alcanzar ese destino al cual Él nos ha llamado. Dice la Biblia, si eres
Si no eres fiel en lo poco, pues no vas a ser puesto en lo mucho, ¿sí? Una cosa, la fidelidad en la mayordomía edifica fe en tu espíritu. O sea que sí sabemos que fe viene por ¿qué? El oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo es edificada fe? O sea, ¿cómo es construida fe? Fe viene por el oír, pero fe es cimentada en usted a medida que usted es hacedor de la palabra. A medida que usted es un buen mayordomo, sigue las cosas como Dios le ha dicho, esa fe que se va a cimentar en usted, se va a arraigar. O sea, usted se va a edificar en eso. Fe viene, pero también se puede ir, ¿cierto? Pero la manera como usted se arraiga en la fe es que siendo hacedor de la palabra de Dios. ¿Queremos ser buenos administradores? Sí, queremos ser buenos administradores, pero necesitamos seguir el consejo de la palabra de Dios con respecto a ¿qué? A la administración. Entonces le digo, la fidelidad en la mayordomía, en que usted sea buena mayordomo, edifica ¿qué? Fe en su espíritu. O sea, le hace confiable delante de Dios. Y quiero hablar acerca de unos principios de mayordomía. Creo que aquí había un chicle. Aquí había un chicle. Algunos principios de mayordomía. Primero, primer principio de la mayordomía. Yo no soy el dueño. Yo no soy el dueño. Y quiero que me acompañen a Salmos 89:11. Salmos 89:11. Y dice la palabra, tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra? Que todo es de Él, ¿cierto? O sea, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste todo. O sea, nada es de nosotros. Usted puede decir esto es mío, pero realmente usted es simplemente ¿qué? Un mayordomo. Él es el dueño de todo, Él lo creó todo. Nos ha dado cosas para que nosotros ¿qué? Administremos. Pero debemos reconocer, a veces la gente piensa, bueno, yo doy el 10% que le corresponde a Dios. No, la verdad no es así. La verdad es que el 100% es de Él. Él me dijo solamente que el 10%, ¿qué hiciera con ese 10%? Pero realmente todo es de Él. Todo es de Él, ¿cierto? Y hay algunas cosas que yo puedo tocar, pero hay otras cosas que no puedo tocar. Y lo que le estaba diciendo allá en la casa de Potifar, era cuando Potifar lo puso como administrador, dice, todas las cosas están puestas a tu mano, o sea, él podía tocar todo, pero ¿sabe qué? Él no podía tocar la esposa de Potifar, ¿cierto? Eso es mayordomía, eso es mayordomía, no todo es tuyo, tú lo administras conforme a ¿qué? Al consejo de la palabra de Dios. Yo tengo presente el consejo, no pienso que las cosas son mías, yo tengo presente que Él es el dueño y que yo simple soy un administrador. Él aprendió cómo es la cosa, y usted y yo debemos aprender que somos ¿qué? Mayordomos o administradores. Si podemos manejar las cosas temporales bien, pues vamos a poder manejar las eternas. Si no las podemos manejar, las cosas temporales, pues no vamos a poder manejar mucho menos las eternas. Y vamos a Lucas 16 del 10 al 13. Lucas 16 del 10 al 13. Lucas 16, listo. El que es fiel en lo muy poco, también, ¿y cómo le llama esto él a lo temporal? Muy poco, ¿cierto? Muy poco comparado con ¿qué? Con lo eterno, con lo eterno. Eso es muy poco. Uno piensa que eso es muchísimo, todas las riquezas de este mundo son muchísimas, realmente son muy pocas comparado con lo eterno. Dice, también en lo más es fiel. Y el que en lo que muy poco es injusto, también en lo más. O sea que, ¿cómo ve Dios? ¿Cómo es la perspectiva de Dios de esta vida y lo que Él nos ha dado? ¿Cómo la ve Él? Es una prueba. Realmente usted ve esto, es una prueba. Él me está diciendo, si usted es fiel en lo poco, que es lo que tiene usted temporalmente, yo lo voy a poner en lo que eterno, en lo que perdura por siempre. Pero si no es fiel en lo muy poco, ¿será que Él nos va a poner en lo eterno? No. O sea que esta vida es una prueba, ¿cierto? Para ponernos correctamente en lo eterno. Dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? 12. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? ¿Y qué sería lo vuestro? Sería nuestro destino, a lo que nosotros fuimos llamados. O sea, si usted no es fiel en estas pruebas, en el desarrollar su carácter, si no es fiel en lo que usted está haciendo ahora,
pues no va a llegar a esa visión que Dios le ha colocado. Es el lugar de fruto y de mayor de bendición. Versículo 13. Ningún siervo o ningún mayordomo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O sea, diga esto conmigo, Dios está probando mi mayordomía. Sí, él a cada uno de nosotros, sea lo poco, lo mucho, a cada uno de nosotros nos ha dado ¿qué? Algo para administrar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algo nos ha dado para administrar. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestras finanzas, nuestro tiempo, también son cosas para administrar. Y Dios está probando nuestra mayordomía. Y Él quiere ver dónde está tu corazón. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ¿cierto? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Muy bien. Ese es el primer principio de mayordomía. ¿Cuál es? Yo no soy el dueño. ¿Cuál es el primer principio? Yo no soy el dueño. Listo. El segundo, Él quiere que manejemos sus finanzas a su manera. No a mi manera, sino a la manera de Él. O sea que, ¿cómo voy a ser juzgado en mi mayordomía? ¿De acuerdo a mi parecer? No, ¿de acuerdo a qué? A Él, a la manera de Él. Y la manera de Él está en su palabra. Entonces, Él quiere que manejemos sus finanzas, ¿qué? A su manera, para ver si somos obedientes, confiables o no. Dios prueba primero. Él probó la mayordomía de José primero. O sea que Dios sí prueba, ¿cierto? Dios no tienta, pero Él sí va a probar ¿qué? Su corazón, su corazón. Algunos cristianos dicen, no, es el diezmo y la ofrenda, eso es del Antiguo Testamento. ¿Sí lo ha escuchado? Sí, hay unos que se pelean, ¿cierto? Y usted puede argumentar y hablar acerca de esto, pero usted se da cuenta que ni siquiera cuando fue establecido el Antiguo Testamento, realmente antes de que fuera establecido el Antiguo Pacto, ya estaba establecido el diezmo y la ofrenda por Abraham. Miremos un momento en Hebreos 7 del 4 al 9. Hebreos 7 del 4 al 9. Dice, consideren pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos ¿del qué? Del botín. ¿Diezmos de qué? Exacto. ¿El botín qué es? Es lo que usted ha recibido, ¿cierto? Con lo que usted ha sido bendecido. Entonces, ¿diezmos de qué? De lo que usted ha recibido. Así que seguimos. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, de Jesús, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión, diga, y sin discusión alguno. El menor es bendecido por el mayor. O sea, sin discusión es que si usted va a diezmar, usted se ubica correctamente en una posición de ¿qué? De ser bendecido. Porque dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Sabe que ser obediente a la palabra? O sea, Efesios 1:3 dice que usted y yo ya somos ¿qué? Bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Cierto? Eso ya es una verdad que posicional. Pero que para que se haga efectiva en su vida, usted necesita, ¿cierto?, ser obediente a lo que usted conoce, andar en la luz de la palabra de Dios. Y andar en la luz de la palabra de Dios es ¿qué? Que usted ¿qué? Diezme, ¿cierto? Y sigue diciendo el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. O sea, ¿quién es el que se da testimonio de quien vive? Jesús. O sea que aquí lo recibimos hombres mortales, pero realmente usted a quien está dando su diezmo es ¿a quién? A Dios, a Jesús, ¿cierto? Y Dios Padre está ¿qué? Si Jesús estuvo allí viendo, Dios Padre también está ¿qué? Viéndolo, ¿cierto? Si estamos siendo ¿qué? Obedientes o no. Aquí, esta es un área en la que usted no puede fingir, ¿cierto? Dice el 10%, no el triesman o el ¿cómo sería ese? Cuatrieman. No, el diezmo, o sea, el 10%, no es el cuatrieman o el trieman, nada. No, es el diezmo. Y porque donde está tu tesoro, allí está tu, ¿qué? Muy bien. O sea que toma fe cumplir el destino de Dios, ¿cierto? Toma fe el creer la palabra de Dios y cumplir
esa palabra en nuestras vidas. La buena mayordomía construye fe en el servicio a Dios. Otro versículo, Primera de Timoteo 3 del 1 al 6. Primera de Timoteo 3 del 1 al 6. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, eso es hablando acerca del proceso de liderazgo, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere liderar buena obra, desea, no está malo querer ser líder. Versículo 2. Pero es necesario que ¿qué? Que el que quiera liderar sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, ¿no qué? Avaro, ¿cierto? Sigue diciendo que gobierne bien su casa. Ese que gobierne bien su casa, no solamente porque más adelante habla acerca de que tenga sus hijos en su gestión, que eso hace parte de gobernar bien su casa, pero también es que administre bien las finanzas de su casa. ¿Sí? Eso hace parte de gobernar bien su casa, que tenga una buena administración de finanzas en su casa. O sea, esto habla de mayordomía. Muy bien, sigamos. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿qué pasa? Entonces, mire que esos son como las pruebas de José. Esas son unas pruebas que debe cumplir ¿quién? Alguien que anhela ¿qué? Liderazgo, ¿cierto? Alguien que anhela liderazgo necesita ser ¿qué? Probado, porque él, ¿qué le está dando el consejo de Pablo a Timoteo? Oiga, esta persona que quiere ser líder debe tener estas características, ¿cierto? Y dentro de esas es que sea buen ¿qué? Administrador, buen administrador. Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación con el diablo. Entonces debemos ser hallados como buenos administradores. O sea que Dios sí prueba nuestros corazones. Sí, Dios está revisando, Él está muy atento cómo respondemos a la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra? ¿Sí? Si realmente la estamos valorando, le estamos dando lugar o simplemente despreciamos. Y agarramos ese dicho, no, como Dios ama a todo el mundo, a mí me ama como yo soy. Dígale al de lado, eso es paja. Eso es paja. O sea, Dios sí lo ama, pero Él lo ama tanto que quiere que usted sea ¿qué? ¿Conformado al mundo? No, sea ¿qué? Transformado. ¿No lo estábamos viendo en Romanos 12:2? Y es a mí, uno ama a su hijo, pero también lo disciplina ¿para qué? Para que ande bien, ¿cierto? Para que cuando sea grande le vaya bien en la vida. El amor no es permitirle lo que las pataletas, todo lo que haga mi hijo. No, es que yo lo amo y yo por eso no lo corrijo. Así no, ese no es un amor, ese no es un amor correcto, ¿cierto? Eso es hacerle daño. El amor que corrige, ¿cierto? Y Él está probando nuestro corazón, cuál es nuestra respuesta frente a la parte de ¿qué? De mayordomía y de finanzas. Entonces, necesitamos creerle a Dios por finanzas. Y cosas prácticas, no entres en formas inapropiadas de levantar finanzas. No entres en formas inapropiadas de levantar finanzas. O sea, no lo haga a toda costa. O sea, sin importar, o sea, lo importante, personas pueden decir, no me importa, lo que necesito es dinero y a costa de lo que sea. No está bien, no está bien. Puedes tener dinero y necesitas tenerlo, ¿cierto? Pero sin avaricia. Un buen mayordomo aumenta ingresos y disminuye gastos. Un buen mayordomo, ¿cierto? ¿Qué hace? Aumenta ingresos y disminuye. Eso para algunos es una revelación. Debemos disminuir gastos. Amén. O sea, usted y yo debemos pensar en los dos lados. Pensar en cómo puedo aumentar, pero también cómo puedo ¿qué? Disminuir. Muy bien. Tenga cuidado de estar andando en fe y gastando en fe. ¿Sí? ¿Qué? De estar andando en fe y ¿qué? Eso el otro mes va a llegar mucho más dinero, entonces gastemos el dinero. Gastando lo que no tiene, no haciendo cálculo de sus gastos. O sea, no puede usted estar gastando más de lo que ingresa. Usted no puede, ahorita que tuvimos Black Fridays,
Cyber Monday, días sin IVA. O sea, usted no puede estar, ay no, tengo que sacar provecho a todos estos días. Y se pone a comprar un montón de vainas que ni necesita y termina usted endeudado. O sea, usted no puede comprar todo lo que sus ojos ven. Usted quisiera, uy, este es el día, ¿cierto? Voy a gastar, mejor dicho. Y termina usted endeudado y queda mal, con un mal testimonio, porque dice que fe para gastar. Fe para gastar. Lo santificó su falta de mayordomía financiera. Debes planear para los ciclos. ¿Sabe qué viene después de diciembre? Enero, ¿cierto? O sea, no es que en diciembre se acabe el año, no, sí, el año se acaba. No es que en diciembre se acaba los gastos financieros, exacto, no, enero viene. Y en enero los que tenemos hijos, hay que pagar, ¿cierto? Sacar para hay quienes se van a llenar las papelerías, entonces hay que pensar todo eso. Debes planear para los ciclos, ¿bien? El Señor bendice tus reservas también. Áreas de problemas con el manejo de plata. Áreas de problemas. En el gobierno, dice Jesús una respuesta y dijo, ¿se acuerda cuando le mostró la moneda? ¿De quién es esta moneda? Del César, ¿cierto? ¿Qué dijo él? Da al César lo que es del César. ¿Y qué es eso? El gobierno debemos pagar ¿qué? Los impuestos, ¿cierto? Los impuestos, pagar impuestos. Pues trate de hacer todo lo posible legalmente para no pagar al César. Legalmente estoy hablando, ¿sí? Legalmente. O sea, si usted ve que hay un descuento en tal fecha, oiga, saque provecho del descuento. O sea, no estoy hablando de cosas contrarias, señora. Pues mucho tiene que ver con no tener en cuenta la mayordomía, ¿sí? Lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de diezmo de ofrenda, de también no hacer mayor gastos de los ingresos que estamos teniendo, de ahorita lo que vamos a hablar acerca de cumplir lo que son los impuestos. Obviamente usted trate, lo que yo les estoy diciendo, trate de hacer todo lo posible legalmente para no pagar al César, ¿sí? O sea, trate de encontrar descuentos de los impuestos, trate de ver la manera legal, no estoy diciendo que trate de evadir, pero sí puede encontrar maneras donde usted puede encontrar descuentos. ¿Para qué? Para pagar impuestos, ¿sí? Alguien dijo, gastamos plata que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar personas que no nos caen bien. Tremendo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno identificado? No, ahí sí se quedaron callados. No, bueno. Segundo, no seas un fiador de la deuda de otros. No seas un fiador de la deuda. Eso de ser fiador es cuidado. A veces uno pierde amistades y todo por ser ¿qué? Fiador, ¿sí? O sea, es la recomendación. Aún la Biblia dice en Proverbios 11:15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. ¿Sabe qué? Si alguien le pide prestado, trate de mejor de darle una ofrendita. Sí, si puede, si usted tiene, dele una ofrenda. Mire, tengo eso para regalarle y se lo da. Porque en ocasiones presta y hasta ahí lo volví a ver, ¿sí? Hasta que le di la plata, ni más, lo perdí y nada. Entonces, mejor es que, si tiene, darle una ofrenda, o si ya es un familiar, que es un ser querido, bueno, ahí sí puede ayudarle. Pero en lo posible, no prestamos dinero. Y si se enojan, escuchen muy bien, si se enojan porque no le presten, ¿sabe cómo se llama eso? Manipulación. No caigan a manipulación, ¿sí? No es como tan querido entonces, ¿sí? Porque si se emberraca, no, es que usted no me quiere prestar. ¿Está tratando de qué? De manipularle. Obviamente, es algo voluntario y no tiene por qué ser obligado usted a prestar. ¿Bien? Entonces, no seamos ¿qué? Fiadores de las deudas de otros. Tercero, no te engañes ni te dejes engañar con negocios tramposos. Esos que dicen, oye, da tal y vas a triplicar lo que has dado en 3 meses o en 2 meses. Esos son negocios ¿qué?
tramposos o engañosos. Cuidado con esos negocios, no suenan legales o alguien va a perder. ¿Sí? Cuando usted tiene ¿cómo es que se llama eso? Un retorno. Cuando usted tiene un retorno del más del 5%, ya suena ¿qué? Engañoso la cosa. Raro. O sea, usted puede ganar, pero otro va a perder. ¿Cierto? Entonces tenga cuidado con eso. Cuidado con retornos donde, la cantidad de dinero suena muy bien y usted dice, eso es buenísimo, lo voy a invertir. Pero déjeme decirle que alguien quiere robarle el dinero. Piensa con cabeza fría, sin avaricia. ¿Cuál es el afán de enriquecerse? Es mejor hacerlo a la manera de Dios. Puede ser que se demore un poquito, pero va a ser que va a traer paz a su corazón. Usted con un montón de dinero y con intranquilidad no puede ni dormir, ¿cierto? Comiéndose las uñas, que depende que alguien haga esto o aquello para poder ganar. Terrible. Si usted puede conseguir un retorno del 1% o un poquito menos mensual, está bien, es más razonable, ¿sí? Pero si ya le están prometiendo un retorno del 10% mensual, eso es algo que peligroso. Puede leer Proverbios, hay mucha sabiduría acerca de la plata, ¿sí? Y si va a ofrecer algo, hablábamos qué días con Jorge, y si va a ofrecer algo, obviamente asegúrese que el producto que va a ofrecer sea no un producto engañoso, sino que sea un producto que sea de buena calidad y que realmente cumple lo que está diciendo, ¿sí? Eso es importante. No vendemos cosas ya truchas o tratando de engañar a las personas. No hacemos eso, ¿cierto? Por sacar provecho a nosotros. No, vamos a vender algo que realmente cumpla lo que está diciendo ahí. Claves de prosperidad. O sea, Dios quiere una iglesia próspera, amén, pero a la manera de Él, bendecida, claro. Hay veces, hay otras personas que hablan acerca de que no, Dios nos quiere peladitos, humildes, hablan acerca de la humildad como pobreza, pero no es así, no es así. La humildad es una condición en el corazón, no es algo exterior. ¿Listo? No es algo externo, es algo aquí en nuestro corazón. Humildes para la palabra, recibiendo el consejo de Dios. Humildes es reconocer que lo que Él está diciendo de mayordomía es la verdad. Bien, Génesis 39:2. La clave de la prosperidad es la presencia del Señor. La presencia del Señor. O sea que la primera característica de una persona que es próspera es que está en la presencia de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de prosperidad bíblica, porque uno encuentra gente en el mundo y llena de billete y de fajos, ¿cierto? Y dice, es que yo sí soy próspero. Pero no, estamos hablando prosperidad de la manera de Dios. ¿Bien? Entonces renovamos nuestra mente en ese sentido. Génesis 39:2, dice, mas el Señor estaba ¿con quién? Con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces, mire cómo está ligado la presencia del Señor o el Señor con José con prosperidad, ¿sí? O sea, eso no está desligado. Otro, 39:3, el siguiente versículo. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, algo que se caracterizaba a José era que el Señor estaba con José y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, reconocer su presencia, que somos templo del Espíritu Santo, que antes de tomar una decisión financiera, vamos a Él, le pedimos consejo, le pedimos sabiduría. Si somos casados, hablamos con nuestra esposa o con nuestro esposo y le preguntamos, ¿qué te parece? Vamos a orar, vamos a pedir consejo. Eso es lo que realmente hace que nuestro camino sea ¿qué? Prosperado. Mire que aún Potifar, porque era su amo, ese man era un incrédulo, pero él reconoció que el Señor estaba con él. Eso me gusta. Versículo 23. O sea que el mundo puede darse cuenta, oiga, el Señor, una manera que se puede dar cuenta que el Señor está con nosotros es que, cuando prosperamos, ¿sí? Oiga, el Señor está con ustedes. 23. No necesitaban atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová, ¿qué más? Lo prosperaba. O sea, se reconocía que estas dos cosas iban de la mano. Si el Señor está con nosotros, o sea, eso no va para atrás, eso va para adelante. Prosperar tiene que ver con empujar hacia adelante, ¿sí? Empujar hacia adelante. Somos prosperados. Él mismo nos empuja hacia adelante. Él mismo nos da gracia delante de los hombres.
No estamos tratando de ser agraciados delante de ellos, pero Dios nos da una gracia delante de otras personas. Negocios se dan, ¿cierto? Contratos se dan. ¿Por qué? Porque hay gracia y favor. Porque la presencia del Señor está en nosotros. La segunda es que la clave de la presencia del Señor es obediencia. O sea, si queremos la presencia de Dios sobre nosotros, necesitamos ¿qué? Obedecer. Obedecer. Y quiero que me acompañen a Segunda de Crónicas 17:3. Segunda de Crónicas 17:3. Bien. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. O sea, si dice que anduvo en los primeros caminos, es que ¿qué? Que él seguía el consejo, el camino por el cual era correcto andar, ¿sí? Entonces, la clave para que la presencia de Dios esté en nosotros es ¿qué? Ser obediente ¿a qué? A su palabra. Si Él nos está hablando acerca de mayordomía, de finanzas, debemos ser obedientes y su presencia va a estar en nosotros, porque seguimos su consejo. Otro, Deuteronomio 11, 26 al 28. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo delante de ustedes bendición y maldición. La bendición, si oyen los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo les prescribo hoy. Y la maldición, si no oyen los mandamientos del Señor vuestro Dios, y se apartan del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. O sea, aquí está hablando pues de bendición y maldición, pero también estamos hablando acerca de andar en prosperidad o andar, sí, ¿cómo? Arruinados, puede ser, ¿cierto? O sea que parte de que la bendición se refleje en nuestras vidas tiene que ver con ¿qué? Obedecer, obediencia a la palabra. Ahora, la clave de la obediencia, ya dijimos, la clave de la presencia de Dios es ¿qué? Obediencia. La clave de la obediencia es la fe. La clave de la obediencia es la fe. O sea, ¿usted cómo va a obedecer la palabra de Dios? Solamente por la fe. Y la mayoría de veces que uno le pregunta a la gente, oiga, ¿y por qué piensa que Adán y Eva pecaron? ¿Cuál es la respuesta de la mayoría? Desobedecieron, pero no fue desobediencia. ¿Cuál fue? Fe. Fe. Ellos no creyeron realmente lo que el Señor les había dicho. Ellos no creyeron que si realmente iban a comer de ese fruto, ¿qué iba a pasar? Iban a morir, se iban a separar. O sea que la fe a usted lo lleva ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios. Si yo no obedezco la palabra de Dios, ¿qué demuestra en mí? Que no la estoy creyendo. O sea, yo pienso que Dios está mamando gallo, que lo que Él me está diciendo, o sea, puede ser que pase o puede ser que no pase. No importa, yo al final tomo una decisión. Pero fe en la palabra me lleva ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Fe en la palabra. ¿Y fe cómo viene? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ahí no se queda todo. Chad González dice lo siguiente: la fe es un subproducto de su relación y comunión con Dios. O sea que sí, usted puede escuchar palabras y hay teólogos que usted le puede citar mucha Biblia, ¿cierto? ¿Pero tienen fe? No, porque fe viene por causa de ¿qué? De una relación con Dios, una relación con su palabra. Necesitamos relación. ¿Relación para qué? Para que haya ese producto de ¿qué? De la fe. Miremos Efesios 6 del 1 al 3. Efesios 6 del 1 al 3. Dijo: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Entonces, aquí me está diciendo algo el Señor. ¿Cuál es el mandamiento? A los hijos, obedezcan ¿a quiénes? A sus padres. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué necesita un hijo al escuchar ese versículo? Fe. Dice: ya entiendo. Tú me estás diciendo que la manera que me va a ir bien en esta vida y voy a tener una larga vida, y no muchos años simplemente, sino buenos años, porque puede vivir usted 100 años pero enfermo todo el tiempo, no, eso no vale la pena, sino que me vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es la clave? Obedecer ¿a quiénes? A los padres. Pero para eso requiere ¿qué? Fe. Fe en la palabra, fe en lo que Él ha dicho. Vamos a otra, Colosenses 3, 22 al 25. Siervos o empleados, obedezcan en todos a sus jefes terrenales.
No sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor van a recibir recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Entonces, ¿por qué podemos ser buenos empleados? ¿Nadie? No. Bueno, sí, porque le servimos al Señor, pero ¿por qué? No, versículo que está ahorita. 23. Dice, porque vamos a qué. No, el que recibiré. El 24, perdón. Ahí. ¿Por qué? Porque vamos a recibir recompensa de parte de Él. O sea que, ¿cuál es la razón por la cual yo puedo obedecer a mi jefe? Porque voy a recibir una recompensa de parte de Él. ¿Cierto? Pero requiero fe, porque no es una recompensa que Él me está mostrando todos los días. Mire, esto es lo que usted va a ser recompensado. No es algo que yo veo con mis ojos naturales, es algo que yo necesito creerlo. Si yo lo creo, yo puedo ser un buen empleado a pesar de que mi jefe no me está ¿qué? Viendo. O sea que no voy a servir al ojo simplemente. No, exacto. Voy a servir porque yo entiendo que estoy sirviéndole a Él y de Él viene mi recompensa. Amén. Hebreos 3, 18 al 19. Y eso es hablando de Israel. Del Israel que salió de Egipto, pero no pasó a la tierra prometida. Y dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. A ver, ¿desobedecieron por causa de qué? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de qué. De incredulidad. Entonces, ponga mucha atención. ¿Qué lo lleva realmente a usted a desobedecer la palabra de Dios? Su falta de fe. ¿Sí? ¿Incredulidad es qué? No creer la palabra. Entonces, cuando no estoy obedeciendo la palabra de Dios, yo pienso que eso es cuento. ¿Cierto? Yo estoy pensando que eso que dice Dios no va a pasar. Pero la fe produce en mí ¿qué? Obediencia. Y la duda, si la fe produce obediencia, ¿qué produce la duda? No, en el contexto que estamos hablando, desobediencia. Yo voy a desobedecer la palabra de Dios. ¿Duda me lleva a qué? A desobedecer la palabra de Dios. Así que fíjese cómo es la cosa. ¿Cómo empezamos? La primera clave para prosperidad, ¿cuál es? La presencia del Señor. Yo necesito la presencia. Pero para que la presencia se manifieste, necesito también ser ¿qué? Obediente. Y la clave de la obediencia es ¿qué? La fe. Y la clave de la fe, ¿cuál es? El oír la palabra de Dios, ¿cierto? El oír la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos renovar nuestra mente, ¿sí? Necesitamos conocerlo a Él. Necesitamos comunión con Él. ¿Sí creen? ¿Queremos llegar a nuestro destino? Al que Él nos ha llamado. La pastora decía, ¿a esa qué? Al centro de su voluntad es. Al centro de su voluntad, el camino perfecto. ¿Qué necesitamos? Obediencia. Pero primero, su presencia, obediencia, fe y el oír la palabra de Dios. Esa es la clave. Amén. O sea que José tuvo que pasar por un proceso. O sea, fue automático. No, como él soñó, fijo iba para allá. No. O sea, hay una parte, Dios tiene un sueño con usted, pero hay una parte que a usted y a mí nos corresponde hacer. Y hay pruebas, usted puede darse cuenta, oiga, cómo he sido probado en el orgullo. Tal vez una nueva posición, ¿cierto? Dentro de su trabajo. ¿Cómo usted, esa posición que le sacó pecho? ¿O simplemente vio la posición como un cargo de responsabilidad y de cumplimiento? Esa es la prueba del orgullo. ¿O usted ha tenido situaciones adversas contrarias a su vida y eso lo ha desanimado para hacer el plan de Dios? Sí, porque a veces las pruebas que hacen, dice la Biblia, pueden ahogar la palabra de Dios en su corazón. ¿Sí? O sea que usted termina honrando o dándole más valor a las pruebas que la misma palabra de Dios. Y la última es ¿qué? La prueba del falacio. Eso tiene que ver con finanzas. ¿Cómo estamos administrando correctamente las finanzas?
Entonces vamos hasta ahora en 3, son 10, imagínense. La siguiente para que lo esté meditando es la prueba de pureza. La prueba de pureza. Y esta es buena, ¿sí? Para todos va. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor.